Ella no debería estar aquí. Cuando el mundo se detuvo el 15 de julio de 1997, con el eco de los disparos en Miami, el imperio Versace debería haberse derrumbado. El genio, Gianni, estaba muerto, y el trono quedó para una mujer que el mundo conocía solo como la musa rubia, la fiestera, la sombra pálida de su genial hermano. Donatella Versace no era la heredera. De hecho, el testamento de Gianni, una jugada maestra o un acto final de caos, saltó a su hermana y entregó el 50% de la empresa a una niña de 11 años, su hija Allegra. ¿Qué pasó realmente en aquellos días sombríos? ¿Por qué haría Gianni algo así? Donatella quedó al mando, pero sin el control real, atrapada en un purgatorio de glamour, esperando a que una niña creciera mientras el imperio del lujo se desangraba. Pero la verdadera historia de Donatella no es sobre el luto, es sobre la supervivencia a cualquier costo. Hablamos de la mujer que, por su propia admisión, vivía de cocaína, negación y una inseguridad tan profunda que la llevó a rediseñar su propio rostro, una máscara de cera que escondía el dolor o el vacío dejado por la tragedia. ¿Se convirtió en la caricatura que pintó la prensa? ¿O utilizó esa caricatura como un escudo? Vamos a hablar sobre las fiestas impulsadas por drogas que casi la matan, el momento en que Elton John forzó su internamiento, y como ella, en el fondo del abismo, tuvo que luchar no solo contra los ejecutivos que querían vender la empresa por migajas, sino contra sus propios demonios. ¿Salvó a Versace o destruyó el legado de Gianni con sus propias manos? ¿Fue la arquitecta de la Versace que conocemos hoy o la guardiana renuente de una marca que perdió su alma? La historia de Donatella es un laberinto de poder, exceso, tragedia y una cirugía plástica que se volvió más famosa que sus colecciones. Ella no es la mujer que crees que conoces. Es la superviviente de una guerra que ella misma ayudó a comenzar, la titiritera que quizás fue la marioneta todo el tiempo. La línea entre la víctima y la villana es tenue, y esta noche vamos a cruzarla. Si te gusta desentrañar los misterios detrás de las figuras más poderosas de la moda, suscríbete ahora mismo. No es solo por nosotros, es para decirle a YouTube que quieres contenido investigativo y profundo como este. Haz clic en me gusta para que esta historia llegue a más personas. Y te aviso, mira hasta el final, porque la última revelación sobre lo que realmente pasó con la herencia de Allegra y el estado actual de Donatella te dejará impactado. Vamos a empezar por el principio, pero no el principio que quizás estés esperando. Para entender a la Donatella que vemos hoy, esa figura casi mítica, necesitamos volver mucho antes de las tragedias, las cirugías y los miles de millones. Necesitamos volver a cuando ella no era la jefa, sino la sombra. Y toda sombra, para existir, necesita una luz increíblemente brillante, y esa luz era su hermano, Gianni. Imagínate esto, naces en Calabria, en el sur de Italia, una región hermosa, llena de historia, pero también la parte más pobre y tradicional del país, muy lejos del glamour que asociamos a Milán o Roma. Es en ese escenario que Donatella crece, 11 años menor que su genial hermano, Gianni. Y desde niña, su relación no era normal. Ella no solo lo amaba como hermano, lo idolatraba. Él era el sol de su universo. Y Gianni, siendo el artista visionario que era, veía en ella algo que nadie más veía. No una hermanita, sino su lienzo en blanco, su musa definitiva. Él la veía como la personificación ideal de la mujer Versace, años antes de que la marca explotara. ¿Y qué hace un artista con su lienzo? Lo moldea. ¿Conoces el icónico, casi legendario, cabello rubio platino de Donatella? ¿Es el look que es más famoso que muchas celebridades? Eso no fue idea suya. Fue de Gianni. Cuando era joven, él la convenció de decolorar su cabello, diciéndole que parecía una estrella de rock. Estaba creando su musa, pieza por pieza. Y, honestamente, a Donatella parecía encantarle ese papel. Se sumergió de lleno en él. En entrevistas, muchos años después, admitió algo que es, al mismo tiempo, triste y revelador. Dijo que, mientras Gianni estaba vivo, sentía que no necesitaba ser inteligente. Piensa en el peso de eso. Su trabajo, en sus propias palabras, era solo ser la musa, ser la inspiración. Ella era la personificación de la diversión, la reina de la fiesta, la vibración andante que Gianni necesitaba tener cerca. Pero espera, podrías decir, ¿no tenía ella un trabajo de verdad? Sí, en el papel lo tenía. Gianni la puso como directora de la línea joven Versus. Ese debería haber sido su territorio, su campo de pruebas. Pero, en la práctica, todo el mundo tras bambalinas sabía cuál era el verdadero papel de Donatella. Ella era la guardiana del estilo.
Era la crítica más feroz y la única persona en el planeta a la que Gianni realmente escuchaba. Mientras el resto del mundo solo aplaudía al genio, Donatella era la única voz en el atelier que tenía el coraje de mirar una creación suya y decir: «Gianni, esto es horrible. Empieza de nuevo». Y en medio de todo ese huracán creativo, intentó tener una vida personal. Es casi una nota a pie de página en esa época loca, pero se casó en 1983 con un exmodelo estadounidense, Paul Beck. Tuvieron 2 hermosos hijos, Allegra en 1986 y Daniel en 1989. Una familia de póster, ¿verdad? Un marido guapo, hijos, parecía perfecto. Pero la verdad es que la relación que definía la vida de Donatella, la relación que consumía todo el oxígeno de su mundo, no era con su marido, era con Gianni. Y esa relación era una ópera italiana. Era todo menos calma. Fuentes de la época, amigos, empleados, todos describen su dinámica como simbiótica, casi peligrosamente cercana e increíblemente volátil. No estamos hablando de pequeñas discusiones de hermanos. Estamos hablando de peleas legendarias. Discusiones a gritos, platos volando, puertas azotándose en medio del atelier, delante de las supermodelos, delante de todo el mundo. Eran explosiones que harían que cualquiera huyera a las colinas. Pero, minutos después, se les veía riendo, abrazados, como si absolutamente nada hubiera pasado. Las reconciliaciones eran tan dramáticas como las peleas. ¿Y por qué Gianni toleraba esto? ¿Por qué necesitaba tanto de esa energía caótica? Porque le pendía de su aprobación como un adicto. Ella era su prueba de fuego. Si a Donatella no le gustaba una prenda, no iba a la pasarela. Punto final. Así que, sí, ella se convirtió en la reina de la escena social de Milán y Nueva York. Estaba en todas las fiestas, en todas las cenas exclusivas, siempre riendo más fuerte, siempre con la copa en la mano, siempre perfectamente rubia. Ella era la vida de la fiesta. Pero aquí está la verdad incómoda, el núcleo de toda esta historia. Era la reina de la fiesta, pero vivía completa, totalmente, eclipsada por la genialidad de su hermano. Ella era la musa y él era el maestro. Ella era la luna, reflejando la luz, y él era el sol. Y, como todos sabemos, ¿qué le sucede a la luna cuando, de repente, de un momento a otro, el sol se apaga para siempre? Estaba a punto de descubrirlo de la manera más brutal e inimaginable posible. Y entonces, exactamente como habíamos dicho, el sol se apagó. Y lo que sigue no es solo una tragedia familiar. Es el guión de una película de suspense. Intenta ponerte en su lugar por un segundo. Es el 15 de julio de 1997. Donatella está en Roma, probablemente ocupándose de los preparativos para el próximo desfile, quizás irritada por algún detalle de la colección, viviendo esa vida caótica, pero familiar, de ser el brazo derecho de Gianni. Está a un océano de distancia de Miami. Y entonces, el teléfono suena. Es una de esas llamadas que no tienen sentido, que tu cerebro se niega a procesar. La noticia no es solo que Gianni está muerto. La noticia es que fue asesinado. En la puerta de su propia casa, a plena luz del día. El shock es tan profundo, tan violento, que es imposible siquiera empezar a entender. El hermano que ella idolatraba, el genio que era el centro de su universo, la luz que ella solo reflejaba, fue apagado. En un segundo, el mundo de Donatella no solo se derrumbó, implosionó, se transformó en polvo. Pero aquí es donde la pesadilla realmente comienza, porque el universo no le dio a Donatella Versace ni un minuto, ni un segundo, para caer de rodillas y llorar. En el exacto momento en que su dolor personal estaba en el nivel más agudo que un ser humano puede sentir, el caos profesional la golpeó como un tren bala. Necesitas entender el timing de esto. Versace no era solo una marca de moda exitosa. En 1997, era la marca. Era la cima absoluta del glamour, sinónimo de supermodelos, celebridades y exceso. Gianni había puesto la marca en la cima del mundo. Y, más importante, tras bambalinas, la familia estaba a punto de dar el paso final. Iban a abrir el capital. La OPI, la oferta pública de acciones, estaba siendo preparada. Esto iba a transformar a la familia en multimillonaria, solidificando el imperio Versace para siempre. El papeleo estaba listo. Los banqueros estaban alineados. Era el clímax de todo el trabajo de Gianni. Y entonces, disparos. Con la muerte de Gianni, todo se detuvo. La OPI fue cancelada instantáneamente. El futuro que estaba dibujado en hojas de cálculo de oro simplemente desapareció.
El valor de la empresa comenzó a desangrarse allí mismo, junto con su fundador. Y es en este exacto momento que todos los ojos del planeta se vuelven hacia Donatella. Fue inmediatamente, y cuando digo inmediatamente, me refiero a horas después de la noticia, empujada al centro del huracán. Pero, y esta es la parte más cruel, el mundo no la miró con compasión, viendo a una hermana devastada por el dolor. No, la industria, los bancos, los accionistas menores, los empleados, los medios, todos la miraron con una única pregunta fría. ¿Y ahora? ¿Quién va a tomar el timón? No tuvo tiempo de lamentarse como hermana, fue forzada a asumir como líder. Ya no era la musa fiestera, era la única heredera aparente de la gestión. Y la prueba definitiva de esta presión inhumana llegó solo 10 días después. Piensa conmigo, 10 días. 10 días después de ver su mundo destruido, 10 días después del brutal asesinato de su hermano, Donatella fue forzada a hacer lo imposible. Tuvo que presentar la colección póstuma de Gianni. Los ejecutivos probablemente dijeron que era para honrar su legado, pero la verdad es que era un intento desesperado de mostrarle al mundo que Versace no estaba muerta, que el barco no iba a hundirse. ¿Puedes imaginar el estado de shock? Tener que estar tras bastidores, aprobar maquillaje, finalizar looks, mientras su cuerpo entero está gritando de dolor y luto. Tener que subir a esa pasarela al final, bajo los flashes y las miradas de lástima y curiosidad de todos, y no desmoronarse. Años después, en entrevistas, finalmente logró verbalizar ese periodo. Lo describió como una niebla. Dijo que no recuerda nada, que estaba en piloto automático, un cascarón vacío movido por pura adrenalina y terror. No tuvo tiempo de procesar la muerte de Gianni. Tuvo que intentar convertirse en Gianni de la noche a la mañana sin ninguna preparación. Y la presión era absolutamente inimaginable porque el mundo entero no estaba solo mirando. La industria de la moda, que puede ser increíblemente cruel, estaba con los brazos cruzados, esperando. No estaban animándola. Estaban esperando, casi cronometrando, el momento exacto en que ella, la musa rubia, iba a fallar y destruir el imperio de su hermano. Lo que nadie allí sabía era que, mientras ella intentaba mantener el barco a flote en medio de la niebla, un documento estaba a punto de ser leído. Un testamento. Y el contenido de ese testamento iba a transformar lo que ya era una pesadilla en una situación 1000 veces más complicada, 1000 veces más dolorosa, y que probaba que, tal vez, ni siquiera Gianni creía que ella fuera capaz de asumir el trono. Y cuando crees que lo peor ya ha pasado, que Donatella estaba en el fondo del pozo emocional, la historia da un giro tan cruel que parece el guión de una película. Piénsalo bien. Ella todavía estaba en esa niebla que mencionamos, apenas podía respirar con el luto, habiendo sido forzada a subir a una pasarela 10 días después de la muerte de su hermano. El mundo estaba observando, esperando que se desmoronara. Pero la verdadera bomba de tiempo, lo que realmente definiría los próximos 10 años de su vida, aún no había explotado. Esto sucedió poco después, en la frialdad de una oficina de abogados, con la lectura del testamento de Gianni. Y si Donatella esperaba un golpe, con seguridad no esperaba este. Vamos, ponte en la sala. La familia está allí. El hermano mayor, Santo, el cerebro financiero, y Donatella, la musa. La lógica dictaría que el control del imperio se dividiría entre los dos hermanos restantes, ¿verdad? Eran los pilares de Gianni. Ella, la inspiración, él, la estructura. Era lo obvio. Pero Gianni Versace nunca fue obvio. Y lo que el abogado leyó en voz alta ese día no fue solo un testamento. Fue una granada. El documento reveló que Gianni dejó el 50% de la empresa, la mitad mayoritaria, el control accionario total del imperio, no a Donatella, ni a Santo. Dejó el 50% a Allegra, la hija de Donatella, que en ese momento tenía 11 años de edad. 11. ¿Puedes imaginar el shock? El silencio en esa sala debió haber sido ensordecedor. El mundo de Donatella, que ya estaba hecho pedazos, simplemente dejó de tener sentido. Y para su hijo, Daniel, Gianni dejó su vasta y multimillonaria colección de arte. Y para Donatella y Santo, las dos personas que dedicaron sus vidas a él, ellos ganaron el premio de consolación más irónico y cruel posible, el control operativo. Es decir, ganaron el trabajo. Ganaron la responsabilidad de salvar un barco que se hundía rápidamente. Tenían que gestionar el caos, lidiar con los bancos, diseñar las colecciones, soportar la presión de los medios, pero no eran los dueños. Eran, en la práctica, administradores. Empleados de una niña de 11 años que ni siquiera entendía lo que estaba pasando y que solo podría asumir su imperio cuando cumplía 18 años.
Ahora, paremos aquí. ¿Por qué Gianni haría esto? Esa es la pregunta del $1.000.000, y es aquí donde la herencia se vuelve envenenada. La versión romántica, que a la marca le gusta contar, es que Allegra era la luz de los ojos de Gianni. Era su princesita. Él la llevaba a todas partes, y fue un acto de amor puro, de querer darle futuro a ella. Una historia bonita, ¿verdad? Pero hay otra interpretación, una mucho más sombría y que, con seguridad, fue la que pasó por la cabeza de Donatella. Fue una puñalada final, un acto de desconfianza proveniente de la tumba. Piénsalo bien. Gianni conocía a Donatella mejor que nadie. Sabía de su vida de fiestas, de sus inseguridades que él, como dijimos, ayudó a crear. ¿Será que él, en el fondo, no confiaba en ella para comandar el imperio? ¿Será que él pensaba que ella y Santo iban a pelear y vender la empresa al primer signo de problema? Al dejar el 50% a Allegra, él encadenó a Donatella a la empresa de una forma genial y diabólica. Ella no podía simplemente rendirse, vender su parte e irse. Ahora tenía que luchar, no por su propio legado, sino por la herencia de su propia hija. Fue forzada a salvar a Versace. Y así, Donatella no se convirtió en la nueva reina. Se convirtió en una regente. Una figura que gobierna temporalmente en lugar del verdadero monarca. Recibió la corona, sí, pero era una corona de espinas. Tenía toda la responsabilidad del mundo sobre sus hombros y cero poder real de propiedad. En entrevistas, muchos años después, cuando el polvo se asentó, ella finalmente lo admitió. Dijo, con todas las letras, que se sintió traicionada. Su reacción, en la época, fue de pura angustia. ¿Por qué me haría esto? Y esa pregunta resonaba mientras ella miraba al abismo. Porque ahora, la tarea imposible estaba planteada. Tenía que salvar una marca que estaba sangrando financieramente. Recuerda, la OPI fue cancelada, los acreedores estaban en la puerta. Tenía que hacer esto mientras lidiaba con el luto paralizante. Tenía que enfrentar la envidia de una industria entera que, ahora sabiendo del testamento, la veía como más débil que nunca, una mera niñera de empresa. Y, lo peor de todo, tenía que hacer esto cargando el peso del resentimiento, el dolor de saber que el hombre que más amaba en el mundo, en su acto final, tal vez no creyó que ella fuera capaz. Y es exactamente esa combinación explosiva de luto, presión e inseguridad la que va a encender la mecha para el próximo capítulo, su verdadera caída al infierno. Pues bien, y como era de esperar, esa corona de espinas comenzó a pesar. Y pesaba mucho. Piensa conmigo. Te arrojan al trono más codiciado de la moda, un trono que, honestamente, nunca pediste para el que no estabas preparada. Eres la regente de un imperio que ni siquiera es tuyo, es de tu hija de 11 años. Y el mundo entero, cada periodista, cada crítico, cada competidor, te está observando con un binocular, solo esperando que tropieces. Y fue exactamente lo que pasó. La presión no solo dobló a Donatella, la rompió, la aplastó en 1000 pedazos. La primera y más pública señal de desastre, la pasarela, tuvo que asumir lo que era el corazón de la empresa, la creación. Tuvo que sentarse en la silla de Gianni y diseñar. Pero ella no era Gianni, era la musa, ¿recuerdas? Y cuando intentó ser el genio, el resultado fue doloroso. Las primeras colecciones que firmó fueron recibidas con una frialdad brutal. Los críticos, que antes se quedaban sin palabras ante las creaciones de Gianni, ahora tenían palabras de sobra, y ninguna de ellas era buena. No dijeron solo que era malo. Dijeron que era una parodia. Dijeron que era una caricatura barata del trabajo de su hermano. Imagina el dolor de leer eso. No solo estás fallando en un trabajo, estás siendo acusada públicamente de destruir el legado de la persona que más amabas. Y como si la humillación profesional no bastara, estaba la humillación financiera. El imperio estaba en declive rápido. Las ventas cayeron. La marca estaba perdiendo relevancia. No solo estaba manejando el luto, estaba manejando un imperio al borde de la quiebra. Era demasiada presión. Era demasiada inseguridad. Y Donatella hizo lo que muchas personas sobrecargadas hacen. Buscó una salida. Necesitaba un anestésico para el dolor y un combustible para fingir que estaba en control. Y se zambulló de cabeza en la cocaína. Seamos claros, el mundo de la moda de los años 90 no era exactamente un convento. Las drogas no eran novedad para ella. Pero lo que antes era recreativo, parte de la persona de fiestera, ahora se convirtió en una necesidad. Se convirtió en su mecanismo de supervivencia. Ella admitió públicamente, años después, que por casi una década fue una adicta funcional.
Usaba para poder levantarse de la cama, para tener la confianza artificial de entrar en las salas de reunión, para tener energía para fingir ser Donatella Versace, la emperatriz. Pero el funcional tiene una fecha de caducidad muy corta, y pronto dejó de ser funcional. Estaba errática. Sus decisiones eran caóticas. Se estaba convirtiendo en un cascarón de sí misma, escondida detrás de gafas de sol gigantes y una capa gruesa de bronceado artificial. En sus propias palabras, dichas mucho después, confesó: no estaba viendo las cosas claramente. Estaba viviendo de cocaína a negación. Y mientras ella vivía en esa negación, la negación más cara del mundo, la empresa Versace, el imperio de Gianni, estaba muriendo conectada a máquinas. La marca estaba al borde de la quiebra. Los bancos estaban llamando, listos para tirar de la alfombra y tomarlo todo. Era el final de la línea. El tiempo se estaba acabando. Y entonces, en 2004, el destino preparó el escenario para la escena más dramática de esta historia. Era la fiesta de 18 años de Allegra. El momento en que su hija finalmente se convertiría en mayor de edad, legalmente, su jefa, la dueña de $800 millones y de todo el imperio. ¿Puedes imaginar la tensión? La madre, una adicta mal disimulada, pasándole el testigo a la hija de 18 años. Pero el punto de inflexión no vino de Allegra. Vino de un invitado. Un amigo muy cercano de Donatella, alguien que la conocía, la amaba y que también entendía perfectamente el infierno en el que estaba. Elton John. Elton John, que ya había luchado contra sus propios demonios y estaba sobrio, vio el estado en el que estaba su amiga. Delgada, perdida, un fantasma. Y decidió que ya era suficiente. Justo allí, al final de la fiesta de 18 años de su hija, orquestó una intervención. No fue amable. La confrontó delante de todos. Le dijo que se estaba muriendo, que se estaba matando. Y no vino solo con palabras, vino con un plan. Dijo que había un jet privado esperando en el aeropuerto, en ese mismo minuto, repostado y listo para despegar. ¿El destino? Un centro de rehabilitación de lujo en Arizona, bien lejos de Milán, de las pasarelas y de sus traficantes. Y Donatella, en el fondo del abismo, cubierta de vergüenza, pero quizás viendo un último bote salvavidas, hizo la única cosa que podía hacer. En un rarísimo momento de claridad, en medio de una década de niebla química, aceptó. Fue directo de la fiesta al jet. Este fue, sin lugar a dudas, el punto más bajo de su vida. Había fallado como hermana, como diseñadora y como madre. Pero, como dicen, tienes que llegar al fondo del pozo para tener un suelo firme donde apoyarte y tomar impulso. Y lo que nadie sabía era que la mujer que embarcó en ese avión no sería la misma que volvería. La mujer que regresó de Arizona estaba diferente. Estaba sobria, estaba enfocada y, por primera vez desde la muerte de Gianni, estaba enfadada y lista para luchar. Solo que no sabía que la batalla más difícil aún estaba por venir, la batalla contra su propia imagen. Entonces, Donatella regresa de Arizona. Está sobria, limpia, enfocada y, por primera vez en casi una década, está viendo el mundo sin la niebla química. Limpió la casa por dentro. Estaba lista para la guerra, para salvar el imperio. Pero es exactamente aquí donde la historia de Donatella se vuelve compleja, porque en el exacto momento en que comenzó a organizar su mundo interno, su mundo externo, su apariencia física, comenzó a convertirse en uno de los temas más controvertidos y obsesivos para los medios en toda la historia de la moda. Mientras luchaba contra los demonios que nadie podía ver, comenzó una batalla muy pública contra algo que todo el mundo podía ver: el envejecimiento. La metamorfosis de Donatella Versace no fue sutil. No fue uno de esos secretos de belleza que las celebridades intentan vendernos. Fue una transformación radical, que ocurrió a la vista de todos y se convirtió en una obsesión global. Estamos hablando, por supuesto, de las cirugías plásticas. Los labios, que parecían más rellenos con cada nueva colección. La piel, cada vez más estirada, desafiando no solo la gravedad, sino cualquier expresión facial natural. Y el bronceado. Ah, el bronceado. Un tono caoba profundo, casi permanente, que se volvió tan parte de ella como el cabello rubio platino. Ella, que ya era una figura icónica, comenzó a transformarse en algo diferente. Los medios y el público, que pueden ser increíblemente crueles, no perdonaron. No la veían como una mujer luchando, la veían como una caricatura de sí misma. Y esa palabra es importante. Parecía estar moldeándose a la imagen exagerada que la gente ya tenía de ella.
La pregunta que resonaba en todos los tabloides era: ¿por qué? ¿Por qué una mujer tan poderosa, la nueva emperatriz de la moda italiana, haría esto de forma tan extrema? Muchos vieron esto como una señal evidente de esa inseguridad que arrastraba desde la época en que era solo la musa y no el genio. Era la presión insoportable de envejecer en una industria que venera la juventud por encima de todo. Piensa conmigo, la moda vende el sueño de la perfección, de la belleza eterna. ¿Cómo puedes ser el rostro de esa industria? ¿Cómo puedes dictar lo que es bello si tú misma estás envejeciendo? Quizás, en su cabeza, no podía, necesitaba convertirse en una imagen fija, atemporal. Y, en ese proceso, quizás se convirtió en una máscara, una armadura de cera, impenetrable, para que ni las críticas, ni la edad, ni los flashbacks de su vida pasada pudieran alcanzarla. Pero lo más fascinante de Donatella es que nunca se doblegó ante esas críticas. Nunca se escondió ni se disculpó. Rara vez aborda el tema, pero cuando lo hace, no retrocede. Tiene una declaración famosa que dice absolutamente todo sobre su filosofía. Una vez, cuando fue presionada sobre el tema, disparó: "No creo en la belleza natural total". Y fue más allá. ¿Qué es natural? Hoy en día, nada es natural. Esto no es una excusa, es una declaración de guerra. Es Donatella diciéndole al mundo: sí, lo hice. ¿Y qué? El mundo en el que vivimos es artificial. ¿Por qué diablos debería ser yo la única cosa natural en él? Ella tomó la crítica y la transformó en su marca registrada. Pero, y aquí está el punto crucial, lo que muchas personas no conectan: mientras el mundo estaba obsesivamente enfocado en discutir su rostro, su vida personal estaba terminando de desmoronarse, en silencio. Lejos de los focos de la pasarela, sus relaciones estaban implosionando. Aquel matrimonio con el exmodelo estadounidense Paul Beck, el padre de sus hijos, Allegra y Daniel, eso ya era historia antigua. El divorcio se finalizó en 2000, justo en medio de su inmersión en la adicción. Pasó los años más sombríos como una mujer técnicamente soltera. Pero la parte más bizarra, la que realmente muestra el estado de caos en el que vivía, ocurrió en 2004. ¿Recuerdas que hablamos de que fue el año de su rehabilitación, el año de la intervención de Elton John? Pues bien, escucha esto. En ese mismo año, justo antes de ser internada, en el apogeo de su crisis, se casó. Un segundo matrimonio relámpago con un hombre llamado Manuel Daiori. Es un detalle que casi nadie recuerda, porque fue un matrimonio que nació y murió en medio del huracán. Y, como era de esperar, duró lo que una tormenta de verano. Solo un año. En 2005, justo cuando estaba saliendo de la rehabilitación, intentando respirar y encauzar su vida, el divorcio fue firmado. Se acabó. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra que, al final de cuentas, Donatella se convirtió en una figura profundamente solitaria en la cima. Venció a los demonios internos, construyó su armadura externa, pero el costo fue alto. Se convirtió en la emperatriz. Sí, pero en un trono vacío. Sus relaciones personales no sobrevivieron a la guerra. Fueron todas sacrificadas, quedando en segundo, tercero, décimo plano, detrás de la única cosa que realmente importaba, la única cosa que no podía dejar morir: la marca. Y esa soledad en la cima, esa capacidad de tomar decisiones pragmáticas sin aferrarse al sentimentalismo, es exactamente lo que la preparó para su acto final y más controvertido: la decisión que haría a Gianni revolverse en la tumba. Y así, la mujer que emergió de las cenizas de la rehabilitación y de los chismes de los tabloides ya no era la musa, ni la regente asustada, ni la adicta en negación. Era, finalmente, la emperatriz. Sobria, con los ojos claros, aunque detrás de las eternas gafas de sol. Y, lo más importante, en control absoluto. Y es aquí donde la ironía de la historia golpea fuerte. Donatella Versace, sola, sin su hermano, sin los maridos y después de casi perderlo todo por sus propios demonios, se volvió, irónicamente, más poderosa de lo que jamás fue. Quizás incluso más poderosa de lo que Gianni jamás imaginó que podría ser. Pero, ¿cómo lo hizo? Ya no podía confiar en la genialidad pura de Gianni. Y sus propias colecciones, aunque mejoraban, seguían luchando por salir de esa sombra masiva. Entonces, hizo lo más inteligente que podía. Dejó de intentar ser Gianni y comenzó a usar su memoria, pero con las herramientas del siglo XXI. Se dio cuenta de que Versace no era solo ropa, era ruido, era cultura, era el espectáculo. ¿Y quién entendía de espectáculo mejor que ella? Abrazó lo que conocía como nadie, la cultura pop.
Fue una de las primeras diseñadoras de lujo en entender el poder atronador de lo chic y lo popular. ¿Conoces esa colaboración masiva con H&M que paralizó el mundo? ¿Qué hizo que la gente acampara en la fila durante días para comprar un pedazo del lujo de la medusa? Fue ella. Una jugada que hizo que los puristas de la moda arrugaran la nariz, pero que puso el nombre Versace en la boca y en el cuerpo de una generación entera que nunca podría pagar por un vestido de alta costura. Y, claro, el golpe maestro, el momento que probó que ella era la reina del marketing viral, el icónico vestido jungle. ¿Crees que fue suerte que Jennifer López reventara Internet con ese vestido verde en los Grammy en 2000? Tal vez. Pero cuando Donatella, casi 20 años después, cerró su desfile poniendo a la propia J.Lo en la pasarela, usando una versión actualizada de ese mismo vestido, haciendo que Internet reventara de nuevo, eso no fue suerte. Eso fue un viral planeado. Ya no estaba vendiendo ropa, estaba vendiendo nostalgia, poder y momentos culturales. Estaba reconstruyendo la relevancia de la marca ladrillo por ladrillo de cultura pop. Versace estaba estable. Había sobrevivido, pero estable no es ganar. Y Donatella, ahora una empresaria pragmática, miró a su alrededor. Vio los conglomerados gigantes, los LVMS, los Kerins, comprándolo todo, invirtiendo miles de millones en marketing digital y expansión. Y supo, en el fondo de su corazón, que Versace, sola, como una empresa familiar italiana, no podría competir. La globalización exigía una inversión que simplemente no tenían. Y fue entonces, en 2018, que tomó la decisión que, para muchos fans leales, fue la traición final. El acto impensable. La mayor controversia moderna de su carrera. Decidió vender. La noticia cayó como una bomba. Donatella Versace vendió el imperio de Gianni por $2.1 mil millones. Y no fue a un grupo italiano, ni a un conglomerado europeo de lujo. Vendió al grupo estadounidense Michael Kors. Sí, Michael Kors. Para los puristas, fue como vender la Ferrari a una ensambladora de coches populares. Fue un escándalo. Internet explotó. Los fans vieron esto como la puñalada final al legado de Gianni, vendiendo el alma de la moda italiana a los estadounidenses. ¿Cómo pudo?, gritaban. Pero es aquí donde ves a la nueva Donatella. Ya no era la regente sentimental atrapada en el pasado. Era una jugadora de ajedrez. No hizo caso al ruido. Fue pragmática. Sabía que, para que Versace sobreviviera en el siglo XXI, necesitaba dinero para marketing global, para expansión digital, para abrir cientos de tiendas en Asia. Y el grupo Capri Holdings, el nuevo nombre de Michael Kors, tenía ese dinero. Pero aquí está la jugada maestra, el detalle que marca toda la diferencia y muestra quién realmente ganó el juego. Donatella no solo vendió y se fue a una isla privada. Ah, no, el acuerdo fue genial. Ella y su familia, léase, Allegra, la dueña mayoritaria, ganaron una fortuna personal inimaginable con la venta. Y, además, Donatella exigió, como parte del acuerdo, permanecer como directora creativa. Piénsalo. Se quitó todo el riesgo financiero de sus hombros, puso 2.1 mil millones en el banco y mantuvo su trono creativo. Ya no tiene que preocuparse por las facturas, por los accionistas, por la quiebra. Ahora tiene un presupuesto casi limitado para hacer lo que hace, crear el ruido, el glamour. Ella ganó. ¿Y cómo está hoy? Exactamente como te la imaginas, intocable. Vive en su palacio en Milán, cerca de sus hijos, que siguen siendo su mayor misterio. Daniel, su hijo, vive lejos de los focos como músico. ¿Y Allegra? Allegra es la heredera reclusa. La mujer que heredó $800 millones a los 18 años y pasó años luchando contra una anorexia severa, un resultado directo de la presión y la tragedia de su vida. Odia los focos. Mientras la madre abrazó la máscara de la fama, Allegra huyó de ella. ¿Y Donatella? Es la prueba viviente de que la supervivencia es la forma de arte más pura. Es la emperatriz de un imperio que no fundó, un imperio que casi destruyó, pero que, al final, fue la única que logró salvar. ¿Y el costo? El costo fue todo. Costó su salud mental, costó sus matrimonios, y, como dicen los críticos, costó su identidad original. Pero cuando mira al espejo hoy, ya no ve a la musa, la sombra o la adicta. Ve la única cosa que importa, la superviviente, la jefa final, la emperatriz. Y así termina la jornada de Donatella Versace. De la sombra del hermano al trono de un imperio, una historia de tragedia, exceso y, sobre todo, supervivencia. Pero, ¿y tú? ¿Qué te pareció esta historia?
¿Crees que fue una traidora por vender Versace o una genio por garantizar su supervivencia? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de saber lo que piensas. Y si tú, como nosotros, estás fascinado por estas historias profundas detrás de los íconos, hazte un favor y suscríbete al canal. No es solo un clic, es la forma de decirle a YouTube que este es el tipo de contenido que quieres ver más. Y claro, haz clic en me gusta para que esta increíble historia llegue a más personas. Y ahora, ¿crees que esta historia fue intensa? Déjame contarte un secreto. El vídeo que está apareciendo ahora en tu pantalla es aún más interesante y 1000 veces más apasionante que este. Haz clic ahí y nos encontramos en el próximo misterio.